Así que el primer taller, la influencia de la declaración de Chapultepec, le vamos a pedir a nuestro moderador Tom Julin, socio de- que este es un experto de la libertad de expresión, antes presentó ante la Corte Suprema de la Estado de Florida de la ley de la luz del sol, de ser público las deliberaciones del gobierno, y en una demanda de múltiples millones de dólares, y te declaró en un caso penal de alto rango en Texas. Él puede ejercer ante la Corte Suprema de los Estados Unidos y en los circuitos de apelaciones de la primera, segunda y undécimo, y en las Cortes de Florida, y estuvo declarado el mejor abogado de la Florida en cuestiones de la primera enmienda y de cuestiones mediáticas en el año 2014. Como panelistas tenemos el honor de tener a Alejandro Guerrero, consultor mediático y director de Terramark. Es exdirector ejecutivo del Diario de las Américas y expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. El Diario de las Américas fue el primer periódico en los Estados Unidos. El sur de la Florida fue el primero en la web. Él viajó ampliamente en defensa de la libertad de prensa y ser la voz de los que no tienen voz, y para ayudar en contra de la censura y la violencia contra los periodistas en el hemisferio. Él es miembro activo de negocios y organizaciones culturales y en la región. Y por último, pero no menos importante, el profesor Leonardo es erudito, el profesor del periodismo en nuestra escuela. Se unió a la FIU después de una extensa carrera en la Universidad de Miami. Sus áreas de peritaje, derecho, derecho comercial y la ética y las nuevas tecnologías, comunicaciones mediáticos masivas y políticas sobre esta. Como autor publicado, siguió su trabajo de consultor de UNESCO, la Organización de Estados Americanos, UNICEF, Nobel News, YAPA y Grupos Diarios América. Así, Tim, te dejo con tu panel. Bueno, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí. He vivido en Miami durante 33 años y sé que este es el 31, la número 31 de estas conferencias. Por alguna razón me perdí las últimas 30, así que la número uno para mí, y quizás esto dice muchos de una de las preguntas que se hizo anteriormente en el transcurso del día. ¿Por qué es que no los americanos se interesan por eso? ¿Por qué los americanos de los Estados Unidos no se preocupan? ¿Por qué los medios de los Estados Unidos no se ocupan de la América Latina? Y yo les voy a decir que yo soy su gringo, su abogado gringo que no presta mucha atención a lo que pasa en la América Latina. Aquí viene todo este día para oír lo que los demás oradores tenían que decir, porque yo quería saber lo que me estaba perdiendo y por qué yo no me he ocupado de esto. Y todos me respondieron mi pregunta. Es que hay mucha violencia llevada, no se les paga nada a los periodistas, los medios estadounidenses no les interesa, hay financiamiento del gobierno de los medios y hay muchos problemas sin tratar, que no tienen resolución, y que se habló de uno y otro país. No conozco las diferencias históricas de los diferentes países, algo que me cuesta trabajo entender, y yo no soy tan atípico con respecto a los abogados atípicos. Yo vivo aquí en Miami, en medio de lo que está ocurriendo en términos de estar expuesto a los medios
de habla hispana. Estoy casado con una esposa mitad cubana y más puertorriqueña. Ustedes podrían creer que yo sé más, no sé, porque no presto tanta atención a este asunto, y esto es un problema fundamental que me alegro de que ustedes están considerando y de tener más interacción. Ahora, el tema que tenemos para hablar hoy se trata acerca de la declaración de Chapultepec. ¿Quién sabe qué es eso? Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, alguien ha oído hablar de la declaración de Chapultepec, y la razón por la cual lo escogí de tema es porque yo nunca había oído hablar de esto, y he estado ejerciendo con la cuestión del derecho mediático, como dije, durante 33 años, y aquí mismo en la ciudad de Miami, y yo no sabía qué era esta cosa. Yo oí hablar de esto porque estaba representando a un joven que tenía un problema penal difícil, estaba en la cárcel, iba a estar en cárcel durante largo tiempo. Íbamos a tratar de decidir al fiscal aquí estatal que saliera antes, porque él estaba trabajando para la Sociedad Interamericana de Prensa durante la mayor parte de su carrera, antes de tener un accidente automovilístico que lo hizo terminar en la cárcel. Y una cosa que le queríamos decir a la fiscal es cuán maravilloso es este hombre y cómo tanto se merecía este joven que le dejaran salir antes de lo que debía salir. Así que fui a hablar con su madre y me dijo, hábleme de la carrera de este joven que hizo a través de la Sociedad Interamericana de Prensa. Yo sabía un poquito al respecto. Yo veo el edificio de ellos en Coral Gables, en Coral Way. Yo creía que estaba conectada con la CIA o algo por el estilo, pero no estaba seguro mucho de lo que se trataba esta organización, pero estaba tratando de ayudar a este joven. Y era trabajando a la IPA, la IPA. Y la madre me dijo que una de las cosas que él fue instrumental en hacer es lograr que se promulgara la declaración de Chapultepec. Sí, yo nunca he oído hablar de la declaración de Chapultepec. Bueno, entonces déjeme decirle que fue un logro monumental, y este joven, él tomó esta declaración, que fue una declaración de los derechos de los periodistas, que debía ser una declaración universal sobre los derechos de los periodistas, y él lo llevó con otros miembros de la IPA, con todos los jefes de Estado en el hemisferio occidental, y logró que se aunaran a la misma. Entonces, eso es asombroso. Yo dije, no tenía idea. Yo me he pasado toda mi carrera estudiando la primera enmienda, opiniones, incluso derecho internacional, y nunca había oído hablar de esto. Pues sí, ella dijo, fue una cosa asombrosa que se logró. Entonces hice un poco de estudio de lo que era esta cosa, y de hecho se había publicado un libro sobre la IPA que se llama Libertad de la prensa y el derecho, y cómo la declaración de Chapultepec vino a ser. Y yo ni sabía lo que era Chapultepec. Había este castillo en Ciudad de México que se llamaba el Castillo Chapultepec. Chapultepec quiere decir la colina del Saltamontes, que era esta reunión de alto nivel que se organizó por parte de uno de los grandes, Jim McClatchy, propietario que ahora es dueño del Miami Herald. Y Mapache había redactado con otros de la IPA esta declaración de principios, y lo hicieron en el castillo de Chapultepec. Se tomaron 2 días, invitaron 135 ciudadanos particulares, de líderes, Octavio Paz, decanos de derecho, el abogado de libertad de prensa erudito, y el Javier Pérez de Cuellar, el director general anterior de las Naciones Unidas. Y entonces hicieron esta declaración que iban a llevar a todas las naciones de
de la América Latina y Norteamérica. Y lo hicieron y yo no sabía nada acerca de esto, no tenía idea. Es una declaración de principios que no aparece por ninguna parte en el derecho estadounidense. No hay ninguna conexión directa. Y al prepararme para este debate de hoy, yo dije, bueno, que sin duda la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene que haber mencionado este documento en alguna manera en toda la decisión que ha tomado. Nada, ni una sola palabra, ni una sola palabra en todas las decisiones judiciales en los Estados Unidos, ni una palabra. Hay unas cuantas menciones en el archivo congresional, pero por ciertas extensas declaraciones de congresistas sobre, o sea, así que es prácticamente desconocido en los Estados Unidos. Ahí yo creo que eso constituye un problema. Así que tengo aquí la declaración. Tiene 10 principios y no los voy a repasar porque quiero que el otro señor de aquí, que sabe mucho más acerca de esto que yo, porque yo no sé nada al respecto. Y estoy aquí para aprender y tengo el presidente, el expresidente de la Asociación Interamericana de Prensa y profesor, que yo estoy seguro que lo ha enseñado al respecto. Y yo estoy aquí para aprender qué es esta cosa, por qué no se ha hecho y que si le ha servido a alguien de algo. Este es el 20 año que ya está sido promulgada. En aquel tiempo Sgt. Pepper salió en el canto, pero fue cuando fue promulgada la declaración en marzo del 1994. Así que todos tenemos que saber un poquito más al respecto, porque obviamente ya se han hablado de todos los problemas que existen en la América Latina, en Venezuela, Ecuador, Paraguay. Me hablaron de todo esto y la solución parece estar en este papel sobre el cual no sé nada. Así que, señoras, díganme, ¿qué es esto? Tom, va a ser un placer, Tom, y estoy seguro que Alejandro te va a dar un detalle mucho grande porque él prácticamente fue el que respiró esa declaración de Chapultepec habiendo estado en la asociación. Pero les puedo decir que la primera persona que usted puede llamar Tom para averiguar qué es lo que es Chapultepec es el actual presidente de la Asociación Interamericana, Elizabeth Valentine de Durango, Colorado, que muchos personas de Latinoamérica van a decir, ¿dónde está Durango, Colorado? Pero ella dijo que una de las ventajas es celebrar la declaración de Chapultepec que se promulgó el 11 de marzo de 1994, casi exactamente 20 años, y por eso estamos aquí en FIU para debatirla. Pero entonces no va a ser el único. ¿Qué es lo que es exactamente esa declaración? Y ella dijo que la declaración de Chapultepec trajo al conocimiento público, puso un concepto abstracto de expresión, de libertad de expresión en términos concretos al público para que lo pudieran entender. Es una cita reciente de parte de de la señorita Valentine que se hizo después de un evento que ella tuvo en Guyana, que lo publicó The Guyana Times. Pero no solo eso, la otra cosa interesante de la declaración de Chapultepec, que si queremos remontarnos en la historia, se puede remontar al 1791 y a la primera enmienda, porque muchas personas han comentado, especialmente en América Latina, que la declaración de Chapultepec fue fuertemente inspirada por el pensamiento de la primera enmienda, la misma protección de la libertad de prensa, que el Congreso no va a promulgar ninguna ley que va a restringir la libertad de expresión, sin hacer mención alguna de la libertad de prensa. La declaración dice que ninguna ley es ninguna ley ni acto puede limitar la libertad de prensa, no importa cuál es el medio. Y cuando lo presenté en varios eventos en América Latina, muchas cosas me dicen una declaración semejante a la primera enmienda. Entonces me dicen que tiene 10 principios, como si los 10 principios fueron los 10 mandamientos, porque la declaración ha recibido mucha prensa y muchos críticos.
Es un documento bastante disputado, aunque fue firmado por 61 presidentes y aceptado por casi 30 países en la América Latina. Y como decía Edward Seaton en un artículo muy bueno en 2003, una publicación de la IPA, el único que no ha firmado esta declaración son países que no queremos que lo firmen, como Cuba y en aquel momento Haití, que está bajo dictadura militar. Pues de hecho, el 94 fue el primer cumbre de las Américas aquí en Miami. Y Haití ya estaba empezando la democracia y Cuba fue el único país que no lo invitaron. Emilio Palacio, no sé si está aquí, él escribió un artículo el 31 de diciembre de ese año que en ese momento solamente un país que no se lo invitó, que no era libre, como el Freedom House. Ahora tenemos dos más después de que se ha declarado a Ecuador y Paraguay. Esta declaración tiene raíces profundas en la historia, especialmente en la historia del derecho angloamericano y de su periodismo, porque estaba condenando con una fundación arraigada de pensamiento de la primera enmienda y que también está muy esperada en las nociones éticas que se hicieron populares desde la primera vez que tuvimos una reunión panamericana en 1926 en Washington, que para muchos fue, y las raíces, que Alejandro me puede corregir, pero en la historia de la IPA, las verdaderas raíces de la IPA, incluye la organización más antigua de ese tipo, periodística del mundo, es la AIPA, aunque se lanzó más formalmente después de la Segunda Guerra Mundial en los 50. Así que en la 1926 muchas personas van a decir, de hecho, de una manera muy comparable, entre los periodistas y propietarios estadounidenses y latinoamericanos. El año 26 fue 12 años después de la creación de Columbia University, con Joseph Policing le dio el dinero para fundar la universidad. En aquel momento, cuando Harvard University renunció el dinero del señor Pulitzer porque decía que el periodismo no era un tema de estudio, y la única universidad de prestigio que decidió aceptarlo y no a nivel subgraduado sino posgraduado fue Columbia University. Así que hay toda una historia con la cual pueden asociar esta declaración de Chapultepec con asuntos relacionados con el pensamiento de la primera enmienda y de ética, y de Walter Medicine con la creación de la primera facultad de periodismo en Columbia, Missouri en 1908, porque fue el que creó esa universidad y después fue rector de y todos sabemos la importancia que tiene Columbia, Missouri, y entonces si hablamos de 1994 y con el empuje de la IPA fue que finalmente se escribió esta declaración y se publicó en 1984 con la presencia de personas muy importantes, incluyendo Octavio Paz, que dicho sea de paso, Octavio Paz en aquel momento se le acusó muchísimo y criticado, un escritor fantástico, y lo criticaron porque Octavio Paz era pro gringo, que siempre era pro estadounidense, y una vez se desesperó con la crítica y dijo, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no somos sinceros y nos convertamos un estado más de México de los Estados Unidos? Por lo menos en términos de libertad de nación vamos a estar mejor, y causó todo un arrebato. Claro que Octavio podía decir esas cosas en aquel entonces. Bueno, le habían dado el premio Nobel de literatura. Así que si tomamos la declaración, y no quiero expandirme mucho al respecto, es que es una declaración con una historia significativa, no es un documento vinculante, no es un tratado. Cuando uno va a la oficina oficial del relator de la OEA, la declaración de Chapultepec no es uno de los documentos vinculantes, comparado con la expresión de la expresión de y de los derechos
y deberes del hombre en Bogotá. Pero como el doctor Aguiar dijo en un artículo, quizás no sea vinculante, pero está insertado en la Declaración de Principios de Libertad de Expresión, porque la declaración misma reconoce que gracias a la declaración de Chapultepec, que es la declaración de principio que fue adoptado en octubre de 2000 de la OEA, que es un principio importante para la oferta del relator de la OEA. Explícitamente reconoce que la declaración de Chapultepec fue una base significativa para la redacción de los 17 principios de esa declaración, que es un documento vinculante. Así que el doctor Aguiar hace un argumento interesante, que si es la persona te van a criticar a Trubal por eso, pero me encanta porque tú firmaste el documento francés de doctrina jurídica y Ballmeyer, dos de los principales editores, Carol, el francés, quien dijo que la opinión pública y los actos de actores privados, incluyendo la AIPA y otros, pueden producir leyes que en final van a ser fuentes de derecho reconocidas y finalmente vinculantes, si no me equivoco. Y tú puedes hacer ese alegato que al final, directo o indirectamente, la declaración de Chapultepec se respira como un documento oculto vinculante en el transcurso de todo el continente. Otros estarán en desacuerdo con muchos presidentes que han decidido de no firmar la declaración porque han dicho que la declaración de una AIPA, que son mayormente los propietarios, que los propietarios no son realmente, que es meramente un documento privado, como una declaración de principio, como dijo Tom, y que no es nada más que eso. Y yo simplemente concluyo dándole la palabra a Alejandro, que nos va a hablar más del día de hoy y el futuro. Y quiero simplemente concluir con una nota diciéndoles que es una nota que es muy discutida, que está en el aire, no es muy conocida en los Estados Unidos. O en Latinoamérica yo creo que sí es más conocida en el ámbito político, pero yo no estoy seguro, Tom, que es también conocida si la ponemos en el contexto de la sociedad, organizaciones civiles. Recientemente Venezuela nos dio muy buen ejemplo con los estudiantes de la universidad que pedían la firma de la parte de los estudiantes de los principios de Chapultepec, que es un fenómeno importante considerando que los estudiantes están tomando un liderazgo en Venezuela. Es un documento que hay que prestarle atención, tiene 20 años, algunas personas dicen, como la prensa interamericana, decimos que estamos orgullosos de eso, ciertamente creo que ha hecho una diferencia, ha ayudado a promover una agenda muy importante como la descriminalización, despenalización, de ley, desacato y creando una cultura de libertad de expresión. Y otros dirán que es una declaración que todavía no es obligatoria, que es privada y que simplemente es un documento de la parte de los gremios de la Asociación Interamericana de la Prensa, que está sobre exagerada. Eso es historia fascinante. Alejandro, usted ha estado íntimamente involucrado con la API por muchos años. La pregunta en mi mente es si esto ha hecho algo, ha logrado algo, ha funcionado, ha sido utilizado o era una carta muerta del get-go. Eso fue en 1994. No había internet, los tiempos han cambiado, la tecnología ha cambiado. Necesita ser actualizado. Estas son algunas de las preguntas que yo tengo en mente, que si todavía tiene pertinencia o necesitamos una nueva declaración de Chapultepec. Muchísimas gracias. Y Tom y el profesor Ferreira, es una honra para mí encontrarme aquí con ustedes y les voy a responder a su pregunta. En primer lugar, quiero agradecer a FIU y a la Universidad de Miami y Huntington Williams por ayudarnos a tener este diálogo el día de hoy. Creo yo que este diálogo y esta conversación es tan importante conforme está relacionada a América Latina como a los Estados Unidos de América, porque nosotros hemos tenido nuestros propios problemas de la prensa libre durante los últimos 12 a 15 meses, a pesar del hecho de que usted ha mencionado, Tom, que la gente no se ha entusiasmado tanto en algunos de los aspectos de Chapultepec y su declaración.
Lo que a mí me llama la atención principalmente es que la gente no se ha entusiasmado tanto con el gobierno de Estados Unidos y lo que esta administración ha hecho a los periodistas, aún interviniendo a las líneas telefónicas de la AP, Asociación de Prensa, hablando de cómo la privacidad y la protección de las fuentes de información, que en algún momento era algo sagrado en nuestro país, y parece que ahora simplemente es otra parte del ruido de fondo. No es para usted, porque usted trabaja mucho en esa área, pero doctor Reis y doctor Mora, quiero agradecerles igualmente mucho a ustedes por haberme invitado, a mi amiga, querida amiga Sally, que ha trabajado muy duro en esta área. Y es muy bueno verla, al doctor Aguiar. Antes de comenzar, yo quiero agradecerle igualmente a los intérpretes, porque es un trabajo muy difícil el que ellas hacen, y el trabajo que hace el audiovisual y este trabajo es muy duro, muy difícil, y les agradezco por hacer que la interpretación esté disponible para la gente que no hable dos idiomas o una o la otra. He tenido el privilegio de ser parte de la declaración de Chapultepec, y el profesor Ferreira, como dijo él, esto podría ser considerado algo mezclado, porque sí era una cosa mezclada. La Asociación de Prensa Interamericana fue la asociación del grupo que organizó esto con fondos de la Fundación McCormick. Pero esto, por cierto, no es un documento de la Asociación de Prensa. Fue una reunión que se llevó a cabo en el castillo de Chapultepec hace unos 20 años, donde 120 más o menos personas fueron invitadas de todos los diferentes ideologías y diferentes tipos de vida. Fue lo que se le imaginó a Jim McClatchy, y pensó que era muy importante que algún tipo de proceso en el cual la reunión era un foro en lo cual teníamos miembros de la sociedad civil que, junto con los periodistas, pero con una participación muy fuerte de gente que no eran periodistas, funcionaría, tendríamos conversaciones y debates y grupos de trabajo para hablar de la libertad de la información, el flujo libre de la información de la cual la Asociación de Prensa surge. Hace 20 años nosotros recién habíamos salido del final de la Guerra Fría. Habían habido esfuerzos de parte de ciertas organizaciones no gubernamentales, y la UNESCO estaba en la nueva orden mundial para tratar de regular lo que ellos pensaban que era un desbalance de las noticias que favorecían al primer mundo comparado con el mundo en vías de desarrollo. Eran circunstancias diferentes que teníamos de hoy, y muchas de las organizaciones y ONGs que trabajaron entonces francamente tenían una visión muy diferente de lo que el flujo libre de la información debía ser, y la libertad de la prensa y del habla, qué aspectos tendrían. Y esto era de gran preocupación para Jim McClatchy y los miembros de la Asociación de Prensa Interamericana, y para ellos era sumamente importante que ningún gobierno estuviera involucrado. Habían personas que representaban la fase política, un par de expresidentes o un par de exmiembros de parlamento ahí, cosas así, pero no habían gobiernos involucrados, y eso era por diseño. Y durante esos 2 días realmente eran grupos de trabajo, si yo no estoy equivocado. El motivo correcto, pero el motivo del número, porque hay 10 puntos, porque habían 10 grupos de trabajo a los cuales se les dio temas, y habían 12 o 13 personas por grupo, y ellos lograron trabajar de cuál era el punto del cual ellos iban a hablar, porque es muy complicado. Muchas cosas estaban sucediendo en el momento, y teníamos como el profesor Ferreira señaló, artistas, intelectuales, escritores, periodistas, teníamos muchas personas.
gente que no estaba de acuerdo en muchos de los temas que estaban siendo hablados. Literalmente, entonces, esto fue un documento que se trabajó duramente hasta que finalmente se volvió lo que viene a conocerse ahora como la Declaración de Chapultepec. Pero hubo un acuerdo y aún esto causó mucho trabajo. La asociación libre puede funcionar solo a través de la expresión libre y el intercambio de ideas. Y fue muy importante aquí la búsqueda y la diseminación de información, la habilidad de investigar y cuestionar para impulsar y reaccionar, para estar de acuerdo y estar en desacuerdo, para confrontar y publicar y transmitir. Eso, en muchas maneras, es la esencia de la Declaración de Chapultepec. No simplemente la libertad de expresión, sino la libertad para que la gente pueda, y sin consecuencias de los gobiernos o otras fuentes, poder libremente buscar y encontrar información y ideas y sin tener que preocuparse de repercusiones. Era importante también que no estábamos buscando darle apoyo a ninguna ideología en el momento, ningunos partidos políticos del momento. La única preocupación que teníamos era que no estábamos dándole apoyo a movimientos que eran antidemocráticos, porque somos una organización democrática y creamos que la libertad de la prensa y del habla son parte integral, o sea, el espinazo de la democracia, si ustedes quieren. Y eso fue lo único que buscábamos. No buscábamos si era algo socialista o un conservador liberal de la derecha. Lo que era importante para nosotros era que usted estaba comprometido con la democracia. Y la idea era traer los sectores más amplios, porque la libertad del habla y del pensamiento le pertenece a todos. Los periodistas utilizan ese derecho, pero ese derecho le pertenece a todos. Lo utilizamos profesionalmente, pero no es un derecho exclusivo para nosotros. Nunca lo ha sido y no debería de serlo. Deberíamos de estar utilizando un derecho que todos tenemos. Simplemente tenemos el tiempo y los recursos para dedicar nuestras vidas a este recurso. Usted está anticipando los medios sociales para que otros realmente puedan utilizar estos derechos. Realmente será mi próximo punto, porque la declaración dice acá, sabemos que no todas las declaraciones de la información vital pueden encontrar su camino en los medios. Sabemos que la existencia de la libertad de la prensa no automáticamente garantiza la restricción de la expresión, pero sabemos que la libertad de prensa alienta esta libertad de prensa, por lo tanto, le da beneficios a todas las otras libertades. Hay gente ahí que ya entendían la naturaleza de los medios masivos iban a cambiar. Cuando la UNESCO estaba haciendo su orden de la información mundial, uno de los motivos por los cuales hacía eso es porque solo las compañías muy grandes y los gobiernos podían darse el lujo de tener las operaciones tremendas de los satélites y de las organizaciones de relé que permitían que la gente se comunique la una con la otra. La gente que en 1994 vio las ideas de un tipo de Internet mundial, la idea de tecnología celular que todavía eran sueños, pero tenían un sentido de que quizá esto era algo que iba a facultar mucho tremendamente y les preocupaba mucho que se necesitaba hacer una declaración en ese momento para dejar claro que esperábamos las libertades para cualquier tecnología futura como las que tenemos ahora. Y ese punto fue un precursor para las nuevas tecnologías. Aún si usted ve las noticias del día de hoy, la presidenta de Turquía elimina controles de Facebook después que su primer ministro había dicho que se podían cerrar estas fuentes para que alguien anónimamente pueda poner informes o grabaciones exponiendo o supuestamente exponiendo la corrupción en su círculo interno. Turquía prohibió esto por 2 años y acá tengo la lista, se las voy a mostrar. Estas son los primeros 10 websites que han sido prohibidos en China. La lista va ahí, de aquí a la parte de posterior del salón, si está en una hoja de papel. Esto es lo que nosotros nos aterraba en el momento y nos aterraba que los gobiernos tratarían de hacer eso. Desafortunadamente, no estábamos equivocados.
Los principios están ahí. Y yo pienso que va a ser muy interesante para ustedes verlos. Pero yo les diría que hay varios seguimientos a esto que no se habían hecho antes. El primero fue que realmente hicimos un inventario de las leyes de la prensa en América Latina que no se había hecho antes. Nos tomó mucho tiempo y muchos recursos. Muchas de esas leyes han cambiado recientemente y el nuevo inventario hay que hacerlo. Esto es un tipo de cosa que consume mucho tiempo, pero es de suma importancia. Hemos tenido foros con gente de las ramas judiciales de las Américas, con los jueces de la Corte Suprema en Washington, igual con foros con los abogados, los que hacen las leyes, en los jefes de parlamento, en la mayoría de los países como parte del programa para reunirnos con los que aprueban las leyes y que ellos lo discuten entre ellos mismos. Queríamos ser el catalizador, pero no queríamos decirles lo que esencialmente se encuentra acá en el documento. Queríamos oír de ellos, porque queríamos, en cualquier cosa que dijeran ellos, queríamos que estén sujetos a sus palabras. En algunos casos esto ha sido efectivo, porque sí dijeron algunas cosas a las cuales no le hicieron seguimiento cuando regresaron a casa, ya sea en los parlamentos o en sus conferencias, y hemos tenido que sujetarlos a registros públicos, a lo que ellos habían dicho. Y ya se ha dicho que signatarios de dignatarios muy conocidos, pero para mí lo más importante es que nosotros durante los últimos 20 años hemos hecho cientos de presentaciones acerca de Chapultepec en universidades en América Latina y en el Caribe, y que hemos hecho que los estudiantes firmen como signatarios para la declaración de Chapultepec. Y con todo respeto a los presidentes y los primer ministros, para mí esas eran las firmas más importantes, porque para mí esas eran las firmas que tenían, que contaban, no solo porque son el futuro y el presente de nuestros países, sino porque son la gente que pueden colocar estos principios en práctica. Son la esperanza que tenemos para que un día las Américas puedan ser lo que yo pienso que debe de ser el destino de nuestro continente. Y yo espero que se vuelva cierto, quizás no lo vea, pero espero que sea un continente que siempre sea joven, libre y rico. Muchas gracias. Yo simplemente quiero con un par de preguntas. Yo, como abogado americano, siempre se hace el argumento que esto viola la primera enmienda, y creo que tenemos que agregar la declaración de Chapultepec, porque esto necesita llegar a la ley de Estados Unidos igualmente. Entonces nos quedan unos minutos. Quiero saber si hay alguna pregunta, las vamos a poder contestar. Micrófono, por favor. Sé que Barbados es uno de esos países, pero si no le ponen micrófono al que hace la pregunta, no se puede interpretar. No le puedo responder a la pregunta directamente, le voy a decir por qué. Algunas de las personas que firmaron la declaración no lo hicieron cuando estaban en su función y no querían ser ligados a esto por motivos legales mientras que se encontraban ahí. Entonces, mientras que, por ejemplo, yo pienso que Bill Clinton firmó la declaración, pero yo creo que eso fue después de que dejó de ser presidente. Les gusta firmar estas cosas después. Si tomó un momento para que Clinton decida si lo firmaba o no. Y realmente tenemos gente que nos dijeron que iban a firmar. Y cuando llegó la fecha, no firmaron. Pero principalmente eran países donde tenían regímenes, como el cubano, que es el más obvio que viene en mente, pero regímenes donde no estaban preparados a hacerle seguimiento a lo que realmente significa la libertad del habla, de prensa, de pensamiento. Hay muchas discrepancias. Por ejemplo, uno de los problemas en los 70 y los 80 realmente sucedió en Costa Rica con el caso de Steven Schmidt, que fue un periódico en inglés, un escritor que escribía en el Tico Times, y Costa Rica tenía una ley que usted tenía que tener una licencia para escribir en un periódico, y él escribió un artículo en el Tico Times
y él no tenía una licencia y lo encarcelaron. Tuvimos ahí un problema con Costa Rica, la Suiza de Centroamérica. Y ese fue uno que la gente no esperaba, porque Costa Rica tiene una imagen tan fuerte de ser pro-democrática, y lo es, pero esto simplemente es algo muy peculiar acerca de sus leyes. Pedro, yo creo que una de las preguntas como estas es difícil de conocer porque dignatarios y presidentes y gente importante pública que fueron invitados a firmar. Obviamente presidentes. Yo recuerdo encontrarme en Guayaquil y hubo una discusión con Correa que yo no creo que Rafael Correa firmó. No estoy seguro, yo creo que no ha firmado. En ese momento me dijeron en Ecuador que no hay un problema hablando demasiado acerca de la declaración y pidiéndole al presidente que la firme. No es el Ecuador de ahora, donde hay que tener aún más precaución en la hora de darle voz a sus opiniones, pero en ese momento estábamos mucho más abiertos. Yo recuerdo que Ecuador no estaba en problemas con el colegio y no hubiera estado opuesto a firmar. Salinas de Gortari fue el primero que firmó, que fue un presidente que más adelante entró a esta de repudiar esto, y él supuestamente no debió firmar porque yo creo que el grupo ni siquiera estaba interesado en hacer eso. Era porque alguien, si yo estoy equivocado, en la historia está en las publicaciones de la PA, que alguien le pidió al presidente, usted firmaría esta declaración, y él realmente dijo, sí, yo la firmo, API. Él dijo, denos la declaración, y nadie la tenía hasta que uno de los asistentes, un trabajador, un estudiante probablemente dijo, yo tengo una acá. Y fue la copia que él firmó. Y luego el API se dio cuenta que el grupo quería informante que firme esta declaración de principios debía ser diferentes presidentes. Y ahora que usted ha mencionado el asunto de la contradicción con la primera enmienda de esta Constitución de Estados Unidos, cuando el doctor Leller mencionó que en el sistema americano Venezuela estaba firmando en condición del Estado y la coherencia con la legislación del país. Y Estados Unidos hizo lo mismo, pero pensando de si se firma o no la declaración de Chapultepec, como Clinton tomó mucho tiempo para firmar, para ratificar el Covenante de los Derechos Civiles, que fue adoptado en el 66 y los Estados Unidos decidió durante la administración de Clinton. Estados Unidos pasó 30 años pensando en cuanto a esta ley internacional que ya había sido firmada por unos 70 países. No es que los Estados Unidos no es un socio fácil en términos a firmar, como no lo es hoy día tampoco, con la falta de liderazgo, podemos decir, en términos de libertad de expresión, porque como usted ha dicho y Alejandro ha dicho, Ricardo Trotti ha estado anunciando en muchas organizaciones, CPG, fronteras de reportaje, han dicho que los Estados Unidos realmente no era fácil de presentarle esto en 1990 como McClatchy. Para McClatchy era más fácil campeonar esto y para esta fundación de lo que sería hoy en día con el tipo de registro que tienen los Estados Unidos en cuanto a espiar, especialmente vean las noticias hoy en día. Yo leía en el Guardian hoy, generalmente yo veo cosas acerca de Estados Unidos fuera de la prensa porque no somos buenos hablando entre nosotros. Y el Guardian ha dicho, esto es muy raro, un tratamiento muy raro que la administración de Obama está haciendo de la vigilancia que está haciendo, que no la discute en el comité judiciario donde debería estar discutida, pero debe de ser discutida por el comité de... Esto es algo muy alterante que nos dice que no es fácil, Alejandro. Alejandro promovió asuntos y muy entusiastamente, como dijiste Tomo, que tenemos que enseñar la importancia que tiene la declaración de Chapultepec y hacer la parte de la ley de los Estados Unidos. Y para seguir lo que dijo el profesor Ferreira, los asuntos de seguridad nacional, todos recordamos el 11 de septiembre, algunos de ustedes eran bien jóvenes cuando eso ocurrió, pero los asuntos de seguridad nacional y equilibrarlo con la libertad de la prensa y el derecho del público a saber. Ha estado con nosotros desde que esta nación se hizo república. Había asuntos que se debatieron mucho durante las dos guerras mundiales, durante Vietnam.
El patriotismo de los medios siempre se ha debatido ampliamente y me alegro que se debaten porque no debemos dejar fuera de cualquier debate ni crítica que tenga la sociedad civil. Pero como dije anteriormente, lo que yo estoy, lo que me preocupa es que la población general, y yo sé que la media ha cometido errores, la prensa ha cometido errores. La gente no nos ve en muchos círculos muy bien, no les caemos muy bien. Pero tal me parece que en los tiempos pasados parecía haber una diferenciación entre el derecho a saber y a informarse y los medios que a uno le caían bien o mal. Y yo creo que ahora se les han agrupado todos juntos y quizás estemos ligeros, gradualmente estemos tirado a la basura un derecho que es el espinazo de las cosas que ha hecho diferente los Estados Unidos y que me alegro que lo haya hecho diferente. Means a lot because in the history of Mexico, in the history of the Americas, it's very important. And I think that's time, the first time I read it, I think these guys are doing the right thing. And I support you because it's important. It's really important. Maybe the presidents or the politicians, they don't sign it. But as you said, the students and the people that really believe, those are the signatures that are important. Bueno, gracias. Espero que a unas cuantas personas haya aprendido acerca de haya aprendido y que existe y que la utilicen. Así que gracias, señores. He aprendido mucho de ustedes y gracias a todos por venir. Gracias, gracias. Gracias, Tom. Alejandro. Tom, sin duda te vamos a invitar de nuevo el año que viene. Esta es ya la clausura de este taller de este año. Les quiero agradecer a todos los que están aquí, todos los que estuvieron antes hoy por participar y yo creo que me provocó mucho pensamiento y muy informativo, si no lo fue para mí. Y esto es algo que vamos a seguir haciendo, vamos a seguir aumentando el alto nivel de calidad de debate, de los asuntos, etcétera. Así que por favor, quédense. Esperen más noticias en los talleres sobre cada taller en los años por venir. Así que en nombre del decano de la Facultad de Periodismo, que no pudo estar aquí, quiero agradecerles de nuevo y agradecer a todos los panelistas. Fueron fantásticos. Gracias, Sally, por apoyar al panel y de muy elevada calidad, y eso me pone muy contento. Yo estoy comprometido con este esfuerzo. Hay refrescos y mucha comida aquí en el pasillo, así que por favor, comen y beban lo más que puedan. Te estoy mirando a ti, Tom. Muchas gracias de nuevo. Buenas noches.